Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Bienvenidos a Nepurudí Noticias. Damos inicio a una nueva emisión del informativo oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, extendiendo un saludo fraternal a nuestros hermanos indígenas y oyentes en general que se conectan con Nepurudí Noticias por medio de las diferentes emisoras indígenas y comunitarias del país. Gracias por su amable sintonía y atentos porque estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El Gobierno Nacional vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada. Inició la segunda sesión del año 2018 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas por la garantía de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas. Con éxito se llevó a cabo el Comité Internacional del Foro Social Panamazónico, FOSPA. Se originó en la CONCIP la construcción de una política pública en comunicación de y para los pueblos indígenas. ¿Qué opina el senador Castillo del Polo Democrático sobre la consulta previa? Denuncia: construcción de carretera fronteriza con la Amazonía arrasaría con recursos naturales. Reclutan de manera forzosa a miembro de la comunidad indígena de Bacal. Pueblos indígenas de Colombia, llegó el momento de contarnos. ¿Cuántas lenguas tienen los pueblos indígenas? ¿Las hablamos? ¿Las entendemos? Noticias, noticias, noticias. Tenemos la nota editorial, donde se expresa el pensamiento de nuestras comunidades y autoridades tradicionales, por supuesto también sabios mayores. En esta oportunidad nos acompaña Amado Villafañe, Aruaco de la Sierra Nevada. Él destaca la importancia de la comunicación para los pueblos indígenas, además de estar integrada y relacionada con la Madre Tierra. Por esta razón, Amado Villafañe, Aruaco de la Sierra Nevada, desde su conocimiento identifica dos ámbitos en la comunicación, los propios y las herramientas apropiadas, incluidas en la política pública de las comunicaciones indígenas. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Mi nombre es Amado Villafañe. Pertenezco al pueblo de Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para nosotros la comunicación tiene su origen, desde el origen del nacer del mundo. Por eso la comunicación hace parte, ¿no?, de la identidad, el idioma, el territorio, el vestido,
esa es nuestra propia comunicación. A veces uno entiende que la comunicación es a través de los medios, pero a nosotros los indígenas hemos tenido como la necesidad de aprender el español, escribirlo, y ahora pues toca usar como los medios para comunicar. Yo siempre digo que estas herramientas deben de ser útiles para la defensa del territorio y la cultura. Nosotros como indígenas no podríamos ser comunicadores como el hermanito menor. Nosotros es una necesidad que tenemos para transmitir a la sociedad no indígena de lo que significa el territorio para nosotros, las interpretaciones que tenemos del territorio, de cómo lo vemos y cómo queremos seguir existiendo. Entonces, en eso pues son los medios, ¿no? La cámara de fotografía, el video, la grabadora. Pero cuando ya uno accede a la televisión, también debe tener como mucha claridad como indígena qué es lo que quiere compartir. Hay un pensamiento ancestral que es de propiedad colectiva y hay que tener mucho cuidado para transmitir o compartir esto. Siempre debe de salir, digamos, la protección que es de propiedad colectiva. Entonces, cuando hablamos de comunicación, nosotros los indígenas sabemos lo que es la comunicación. La comunicación a través del sueño, a través del canto de las aves, a través del movimiento del cuerpo, el movimiento de la brisa, el movimiento del temblor. Todo eso hace parte de la comunicación para nosotros como indígenas, pero estos son medios que nos permiten transmitir mensajes a través de los ojos, ¿no? A través de los ojos y el oído, pero en ningún momento estamos tratando de competir con la gente no indígena en las cuestiones de fotografía ni de video. Hablamos el español porque hay la necesidad de interlocutar con unos vecinos, pero siempre para defender el territorio y la cultura. Entonces yo ya tengo 16 años en eso y para mí más que todo el dominio, la domesticación de la cámara es una cosa fácil, pero que hay detrás de la domesticación es que uno debe tener la responsabilidad de construir como una herramienta para la protección del territorio y la cultura. La política pública, yo diría, digamos, limita que la gente no indígena entre y comience como a apropiarse del pensamiento indígena, registrándolo con derecho de autor, cosa que nos pertenece, que es de propiedad colectiva. Cualquiera va, nos toma una foto y ya se convierte dueño de esa fotografía diciendo que ellos son autor. Entonces, una política pública nos va a permitir tener como el control del uso y manejo de nuestra imagen y la protección de nuestro conocimiento. Yo creo que para aportar al mundo tenemos mucho que aportar, muchísimo, y a la vez la política pública nos permite ir creando como piso jurídico para la protección de ese bien colectivo. Para ser un comunicador indígena se necesita manejar el conocimiento ancestral y tener como esa relación, lo que nosotros llamamos mamos, autoridades espirituales, interpretar muy bien el territorio y hasta dónde puede uno compartir. Y ese archivo pueda servir de aquí a 20, 30 años como un archivo, un banco de archivos útil para nuestros pueblos y también hasta donde compartimos nosotros hacia afuera, como indígenas, ¿no? Y la parte civil, que se dejen de estar grabando un chamán, un mamo y después textualizarlo y decirle que es su obra. No, eso no es de ellos, es nuestro. Entonces, en eso sí, dejarle claro de que la obra es algo que se construye de la nada. Nosotros ya estábamos aquí, esta es mi imagen, mi pensamiento, ese es de mis hijos, de nuestro pueblo. Entonces que no estén como registrando en la oficina de derecho de autor lo que le pertenece a los indígenas como si fuera de ellos. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? En esta oportunidad, la nota editorial en Nepurudi Noticias estuvo a cargo de Amado Villafañe, arhuaco del pueblo de la Sierra Nevada, donde se expresa el pensamiento propio de nuestros pueblos indígenas. En esta nueva emisión, desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, daremos algunas noticias importantes que ocurrieron en el transcurso de esta semana en nuestras regiones y comunidades indígenas.
Gobierno Mayor hace público el comunicado oficial de los pueblos indígenas representados en las 5 organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación MPC, donde se manifiesta que el derecho a la consulta previa está siendo vulnerada de manera flagrante por parte del Gobierno Nacional. Con éxito se llevó a cabo el Comité Internacional del Foro Panamazónico FOSPA, donde delegados de los 9 países amazónicos avanzaron por la construcción de las líneas políticas para la 9ª versión que se realizará en Mocoa, Putumayo, además de presentar diversas iniciativas en defensa del territorio y el cuidado de la Amazonía. Por otra parte, las lenguas nativas son la base cultural de nuestros pueblos indígenas y uno de los aspectos que enriquece nuestra diversidad cultural. Según el censo anterior, en Colombia existen 65 lenguas indígenas habladas. La pregunta es, ¿hoy mantenemos nuestras lenguas propias? ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. Los pueblos indígenas representados en las organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación MPC, Organización Nacional Indígena de Colombia UNIC, Confederación Indígena Tairona CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama Aiko, denuncian que en el marco de la consulta previa del proyecto legislativo de ley por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones, cierro comilla, está siendo vulnerada por parte del Gobierno Nacional. Noticias. Esta consulta previa cuenta con una ruta metodológica pactada el 28 de diciembre de 2017 y ratificada el 9 de mayo del presente año, a través de la cual se acordó que la protocolización del proyecto de ley en proceso de consulta y en la cual no ha terminado, se llevará a cabo una vez finalizada la concertación técnica con el gobierno. Dicha ruta se ha venido cumpliendo por parte de las organizaciones indígenas con mayor voluntad y compromiso, por lo cual recorrimos el territorio nacional socializando con nuestras autoridades y comunidades este proyecto y de la misma manera acogiendo sus intereses, sugerencias, inquietudes y propuestas con las cuales se recogió la propuesta de la norma, por medio de la cual se refuerzan garantías en materia de acceso y disfrute del derecho fundamental a la tierra y el territorio por parte de los pueblos y comunidades indígenas y se establecen algunas formas de procedimiento. De esta manera y con el mandato de los pueblos indígenas y en cumplimiento de la ruta metodológica acordada, los equipos técnicos de las organizaciones indígenas se vienen reuniendo desde el 31 de mayo con los equipos de gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes acordaron de manera conjunta una metodología interna de discusión y principios orientadores de diálogo técnico, con el fin de lograr avanzar y construir una propuesta de norma garante de los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, una vez debatida la norma presentada por el gobierno, los pueblos y organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación radicaron el 9 de junio de 2018 la propuesta de la norma indígena, por medio de la cual se refuerzan garantías en materia de acceso y disfrute del derecho fundamental a la tierra y el territorio por parte de los pueblos y comunidades indígenas y se establecen algunas formas de procedimiento. Sin embargo, no se ha permitido la argumentación y defensa de dicha propuesta, pues el Ministerio de Agricultura ha tomado la decisión unilateral de dar por finalizado el escenario técnico de concertación conjunta entre los funcionarios del Ministerio y el equipo técnico de las organizaciones indígenas. De esta forma, se vulnera nuestro derecho a ser oídos, a sustentar y defender nuestra propuesta de norma indígena que fue elaborada con la participación activa de las autoridades y comunidades indígenas en todo el territorio nacional, quienes dejaron plasmado en este documento sus necesidades, intereses y preocupaciones por la defensa y la garantía de nuestra pervivencia física y cultural de los territorios. Adicionalmente, denunciamos la intención reiterada por parte del Gobierno Nacional de convocar a sesión de la Mesa Permanente de Concertación sin tener en cuenta lo pactado en la ruta metodológica acordada y demostrando así su interés particular por radicar de manera anticipada este proyecto de ley. Estamos de acuerdo en que se hace necesario avanzar en medidas que permitan dar claridad y en consecuencia mayor seguridad jurídica sobre problemas de interpretación históricos por un lado y sobre la tenencia de la tierra por otro, especialmente sobre el cumplimiento de la función social que nosotros
reiteradamente también hemos preguntado al gobierno nacional qué es la función social o qué consideran en la función social para pueblos indígenas de la diversidad que también establece la Constitución Nacional. Y establecemos eso como puntos de partida generales, porque en todos los temas que ustedes en el proyecto de ley han venido estableciendo como puntos necesarios de abordar, pues claro que estamos en el interés de abordarlos. El tema del desarrollo integral del campo, el tema de la caducidad agraria, el tema de la expropiación, el tema del minifundio, el tema de las servidumbres, los derechos de uso de la tierra, etcétera, etcétera, son temas que impactan y que interesan directamente a los pueblos indígenas. Y por eso hemos estado como pendientes para que pudiéramos avanzar en la ruta metodológica que hemos acordado en conjunto de lo que constituye como los pasos indispensables para abordar el tema, para generar acuerdos. Y hay una parte a la cual hemos estado de verdad ansiosos de llegar a tratar con todo detalle la propuesta del gobierno nacional y la propuesta nuestra, la propuesta de los pueblos indígenas, que contiene temas estructurales, temas que han estado pendientes históricamente por dilucidar, y ustedes en la exposición de motivo lo mencionan con toda la claridad en el primer párrafo. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República actuar en el marco de sus competencias constitucionales y legales para la defensa del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Exigimos al Gobierno Nacional dar cumplimiento a la ruta metodológica de la consulta previa del proyecto de ley por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones, así como los principios y metodología concertados de manera conjunta para el diálogo. Para los pueblos indígenas, la concertación técnica no ha finalizado, pues es necesario socializar la naturaleza, el espíritu, la jurisprudencia y las normas nacionales e internacionales en las cuales se sustenta la propuesta de norma indígena, además del análisis de la situación fáctica y de los hechos a los que conduce cada artículo de dicha norma. De otra forma, sin darse el debate y la discusión frente a esta propuesta, no existen las garantías necesarias para iniciar la sesión de protocolización de la Mesa Permanente de Concertación. Seguimos en pie de lucha por la defensa de nuestro territorio. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. El pasado 27, 28 y 29 de junio se desarrolló la segunda sesión del año 2018 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas por la garantía de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas. Noticias. La cita se dio en el Hotel Plaza Miranda, donde el objetivo general fue la definición de las rutas que garantizan el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, en el marco de la segunda sesión del año 2018 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. Asimismo, se presenta un balance de los acuerdos realizados en la primera sesión del 2018 y su estado de cumplimiento, la presentación de la página web de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, conjuntamente la presentación de avances del Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, la revisión de estado de cumplimiento de la ruta para la expedición de decreto de resguardos de orígenes coloniales y republicanos, analizar el estado y avance de ejecución presupuestal de los recursos dirigidos a la
garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las proyecciones para las vigencias futuras, como parte de recurso del posconflicto en el 2018, y el proyecto de inversión 2019 y 2032. También la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda. Se pretende en esta reunión revisar el estado de avance de la estrategia de coordinación entre la Dirección de Asuntos Técnicos y Oficina. La segunda sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se llevó a cabo con la participación de delegados de los pueblos indígenas, representados en las organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación MPC, funcionarios del gobierno, entre otros. Noticias. En Nepurudi Noticias daremos un dato importante relacionado con la protección del medio ambiente. Las comunidades indígenas son líderes en la protección del medio ambiente. Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas y formas únicas de relacionarse con el medio ambiente. Casi 70 millones de mujeres y hombres indígenas de todo el mundo dependen de los bosques para su sustento, mientras que muchos otros viven de actividades como la agricultura, la caza y la recolección o el pastoreo. Estas comunidades prosperan viviendo en armonía en este entorno, y estudios demuestran que donde los grupos indígenas tienen el control de la tierra, los bosques se mantienen y la biodiversidad florece. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Con éxito se llevó a cabo el Comité Internacional del Foro Social Panamazónico FOSPA, cuyo lema ha sido "Por la vida, defendemos la Amazonía". Con la participación de más de 100 delegados de los 9 países de la Amazonía, inició en la ciudad de Bogotá el encuentro del Comité Internacional del Foro Social Panamazónico FOSPA, cuya 9ª versión se realizará en Mocoa, Putumayo, Colombia, en noviembre del 2019, con el fin de recibir el proceso que recientemente fue dinamizado por el Comité FOSPA Perú, las organizaciones y procesos sociales que integran el Comité Nacional FOSPA Colombia. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Con éxito se llevó a cabo el Comité Internacional del Foro Social Panamazónico FOSPA, en medio de un acto simbólico de armonización en la mañana del día miércoles 27 de junio en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. El Foro Social Panamazónico se pactó como un espacio de articulación, acción y reflexión relacionados con la cuenca amazónica que cubre Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, República Cooperativa de Guayana, Surinam y Guayana Francesa. La reunión del Comité Internacional permite consolidar conjuntamente los objetivos de la 9ª versión del FOSPA, articular agendas de las comunidades, procesos, organizaciones y redes amazónicas, así como visibilizar las propuestas que adelantan para la defensa del territorio. Los foros sociales panamazónicos es un espacio que convoca al debate a todas las organizaciones que están trabajando en la Amazonía o que son de la Amazonía, pueblos indígenas, mujeres, campesinos, ribereños, gente que trabaja frente al cambio climático, por la seguridad alimentaria, por construir otras ciudades que estén más relacionadas a los sistemas ecológicos, que estén trabajando en las comunicaciones. Bueno, convocó a todos estos sectores a partir de la visita y comunicación con los comités locales de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Venezuela, y logró tener una reunión con 1.500 delegados de 440 organizaciones, pero en la que no solamente había delegados de las organizaciones de los nuevos países de la Amazonía, sino también delegados solidarios de otros países de América Latina, de Asia y de África. En este espacio hemos debatido sobre 2 grandes temas que tienen que ver con la problemática de la Amazonía, lo que es la defensa del territorio y lo que es el cuidado de la naturaleza. La defensa del territorio porque el territorio está siendo depredado, está siendo apropiado, y la naturaleza no está siendo cuidada de tal manera que cuidemos esos bienes que nos ha dado y que son el agua, el oxígeno, los bosques. En ese sentido, los pueblos amazónicos y las organizaciones que trabajan en la Amazonía y que se interesan por la Amazonía quieren cuidar este espacio porque es un espacio para la vida tanto de los que viven ahí como para la vida del mundo. Entonces se logró tener ese debate sobre esos 2 temas a partir de 9 contenidos, ¿no?, que son los temas de seguridad alimentaria, cuidado del territorio para el autogobierno,
comunicaciones para la vida, ciudades para la vida, juventud, derechos de las mujeres, megaproyectos, entre otros. Los objetivos principales son reconocer las culturas, romper el aislamiento de la resistencia popular, el fortalecimiento de las luchas sociales, desarrollar la autonomía de los pueblos, promover la justicia social y ambiental para oponerse a las amenazas y retos de la Amazonía, así como impulsar alternativas y propuestas que permitan construir la justicia e igualdad social sustentada en una democracia participativa e intercultural. Vale la pena resaltar que el Comité Nacional del FOSPAC Colombia se encuentran articuladas organizaciones, comunidades y procesos sociales comunitarios de los departamentos andino-amazónicos del Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila, Guaviare, Amazonas, Arauca, Vichada y Meta, así como organizaciones nacionales, entre las que se encuentra incluidas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Noticias. Los días 27 y 28 de junio del año 2018, en el Hotel Macao, ubicado en la avenida Esperanza con carrera 44A de la ciudad de Bogotá, se reunieron los delegados y dinamizadores, tanto técnicos como políticos, que hacen parte de la CONCIP, con el acompañamiento de diferentes delegados del Gobierno Nacional, para la construcción de una política pública en comunicaciones de y para los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. La comunicación para los pueblos es importante y en el marco de este tema se han venido desarrollando desde el año 2014 encuentros para la construcción de una política pública en comunicación de y para los pueblos indígenas, donde las organizaciones que las representan se han reunido con el Gobierno Nacional para lograr este fin de acuerdo a las cosmovisiones y cosmogonías de cada cultura. Luego de un largo, amplio proceso de construcción conjunta entre los pueblos indígenas y varios espacios de diálogo y concertación interinstitucional con el Gobierno Nacional, así como mingas de movilizaciones en defensa de los derechos de los pueblos y el derecho a la comunicación, se protocolizó la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas en la Mesa Permanente de Concertación, MPC. Por eso, en Neporudí Noticias hablaremos del por qué es importante una política pública y cómo ha sido construida. Bueno, mi nombre es Sandra Rosso Villamil, trabajo en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. La Dirección de Comunicaciones lleva varios años apostándole a la comunicación indígena. Se inició más o menos en el 2005-2006 con el tema de emisoras y más o menos hacia el 2008-2010 iniciamos en el tema de televisión. Es en este mismo caminar con las comunidades, en este mismo tejido social, a partir de la comunicación, que se empiezan a pensar en la creación, en la necesidad de crear una política pública para las comunicaciones de los pueblos indígenas. Más o menos por el año 2011-2012 iniciamos las primeras reuniones para empezar a darle líneas a esta política de comunicación. Después de varios años de trabajo, varias reuniones y varias versiones de la política, en el 2017, justamente el 6 de diciembre de 2017, se firmó la política de comunicación para pueblos indígenas. Fue firmada obviamente por los pueblos indígenas y por el Ministerio de las TIC. Ya lo que se ha hecho en el 2018 ha sido unas reuniones para concretar compromisos y darle un poco de tiempo. Estamos, por ejemplo, trabajando en este momento lo que es 2018-2019 como plan de acción, tanto en el tema general de la política como en el plan de televisión, que también se sacó como un anexo aparte y se ha estado trabajando de manera independiente. Ya están los acuerdos, los compromisos y entonces empezamos a ejecutar. Empezamos justamente a implementar este año esas acciones que quedaron consignadas y estamos trabajando 2018-2019 y viendo cómo se va a seguir implementando. Es una política que está a 10 años para hacer esta primera implementación, entonces vamos a estar trabajando por etapas. Noticias. Las noticias, acontecimientos e historias de los pueblos indígenas las podrán escuchar en Neporudí Noticias. Los invitamos a una breve pausa y en minutos regresamos con más información que se origina desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor.
La comunicación es un puente que visibiliza las fronteras que tienen nuestros pueblos indígenas por la salud, la educación, el territorio y la cultura que pervive en nuestras comunidades. Sintoniza e infórmate en Nepurudí Noticias. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Los días sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena, DANE, Gobierno de Colombia. Namang pa jauh madia bikin buya sombiata kafibida tam panamana pananta namang pa ki Bogotá deba mutrina Luis Ángel Hindra Manjoma nang momento de pues nama buya. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. ¿Cómo tratamos a la madre tierra? Colombia es un país de bosques, desde la neblina que se enreda en los árboles de los Andes hasta los morichales de la Orinoquía, pasando por las selvas del Chocó y la Amazonía. El IDEAN calcula que 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. Ahí vive una buena parte de las 55.000 especies de animales y vegetales que tiene Colombia y de ellos depende cientos de miles de personas. Pero las amenazas están al acecho. En 2014, según el IDEAN, 140.356 hectáreas de bosque fueron taladas. Esto equivale a 356 canchas de fútbol al día. La deforestación y la quema de bosques tienen consecuencias directas sobre el cambio climático. Y tú, hermano indígena, ¿qué estás haciendo por cambiar esto? Recuerda, somos guardianes de la madre tierra y ella nos cuida también. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la madre tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Como parte de la vida de un pueblo, la música es entendida como el lenguaje, como comunicación, supone la existencia de un código social. Cabe resaltar que es habitual encontrar en la música de nuestra cultura relatos que narran la historia del surgir de nuestras comunidades. O quizás simplemente el gusto y pretensiones de un pueblo. Culturas ancestrales han depositado parte de sus saberes, costumbres, interacciones sociales y culturales, mitos y dioses en la armonía del ritmo de un tambor y la entonación de sus cantos. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. El censo poblacional, la mejor manera de contarnos.
El censo poblacional es la mejor manera para contarnos y visibilizar a nuestras comunidades indígenas. Por un trato más igualitario e incluyente, yo me censo. Como autoridad mayor, invito a todas las comunidades para que participemos y hagamos un buen trabajo junto a los censistas por nuestra pervivencia. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora, hago parte del equipo técnico de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Un fraterno saludo a toda nuestra gente en territorio, a nuestras mayores, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros jóvenes, para que nos sigan acompañando y escuchando. ¿Y por qué los pueblos indígenas deben participar del Censo Nacional de Población y Vivienda? Es donde nos cuentan uno a uno. Lastimosamente, hoy en día tenemos que hablar de instituciones, lastimosamente hoy tendremos que hablar de contarnos uno a uno, porque en nuestros años, hace muchos años, no teníamos esa necesidad, porque lo teníamos todo, ¿cierto? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo, lo teníamos todo. Y no había necesidad de contar. ¿A través del censo se podrá garantizar nuestros derechos? El Estado es dinámico y ha venido cambiando día a día. Pues lógicamente hoy, para que nos garanticen nuestros derechos, pues tenemos que mostrar cuántos existimos aún. Con la información del censo, el Estado podrá ajustar sus políticas públicas para el bienestar de los ciudadanos. Por lo tanto, los pueblos indígenas vamos a censarnos. Este es un mensaje de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, DANE y el Gobierno Nacional. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Invitamos a nuestros oyentes para que se conecten por medio de nuestra emisora oficial www.gobiernomayor.org, pero también a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. Este espacio informativo está dedicado a nuestros hermanos indígenas, por eso tenemos una noticia de especial interés. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Después de la denuncia que realizamos, donde el Gobierno Nacional ha vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada, en el marco del proyecto de ley que modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierras, Neporudí Noticias contactó al senador Castillo, del Polo Democrático, para conocer su opinión con respecto al proceso de consulta previa y cómo ésta respalda a las comunidades indígenas. Alberto Castilla Salazar, senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Bueno, no es que sea una opción si quieren o no, es un derecho ganado, no reconocido inclusive por el gobierno nacional previamente al reconocimiento internacional que se tuvo con el convenio 169 de la OIT. Es decir, tuvieron primero que reconocer un derecho afuera para que Colombia lo pudiera asimilar y lo pudiera insertar en la normatividad, de manera que esto no es que el gobierno está haciéndole un favor a los pueblos indígenas, es la obligación de implementar un derecho reconocido internacionalmente y que ya hace parte del conjunto de normas internas de nuestro país. Es la obligación que internacionalmente ha acogido el gobierno colombiano de escuchar a los pueblos originarios frente a su ordenamiento, frente a la manera en que entienden el territorio y poder decir, bueno, ustedes quieren decidir sobre mi territorio, los pueblos indígenas tenemos esta posición y hay que entrar en una concertación con el gobierno, de manera que en un espacio y en un ejercicio de democracia, realmente la decisión, la única que debe tomar el gobierno es cumplir con este mandato y escuchar los planteamientos, las formas de entender el territorio que tienen los pueblos indígenas y poder hacer los ajustes necesarios a toda la normatividad de los proyectos que se pretenden hacer en el territorio. De manera que es fundamental que se haga la consulta previa, es una obligación, es un derecho
y tiene un amparo internacional hacerla. Fortalecer la democracia y la manera como se toman decisiones gubernamentales que afectan los territorios pasa también por tener en cuenta las posiciones, las voces de quienes mejor conocen el territorio, que son las comunidades y los pueblos que en él habitan. De manera que no puede creerse que esta es una actitud benefactora, un favor que se está recibiendo del gobierno. Es una obligación desarrollar la consulta previa. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? El equipo de comunicaciones de Nepurudi Noticias, en diálogo con Hugo Cabieses, un reconocido economista peruano, especializado en cuestiones de drogas y desarrollo alternativo, licenciado en la Universidad del Pacífico Lima, consultor en desarrollo rural andino amazónico y asesor técnico de organizaciones y productores agropecuarios en cuencas y cultivos de coca en Perú, entre otros, realizó una grave denuncia sobre la construcción de un proyecto que afectaría a los recursos naturales. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Hugo Cabieses se encuentra trabajando actualmente en la región San Martín amazónica, el cual tiene como objetivo fortalecer las organizaciones indígenas amazónicas de los bosquecinos, refiriéndose a personas que viven de los bosques. Bueno, mi nombre es Hugo Cabieses, soy peruano y trabajo en el Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónico, que trabaja en la región San Martín, que es una región amazónica, más andina que amazónica, y el trabajo que hacemos es fortalecer las organizaciones de los pueblos indígenas de esa zona y de los productores agropecuarios que viven en y de los bosques. Y aparte de eso, esta organización, que es el ITPA, también es miembro del Foro Social Mundial, y yo soy un activista de ese foro. Y como parte de esa organización trabajo en las 3 triple fronteras amazónicas que tiene el Perú, que son la frontera con Ecuador y Colombia, o lo que nosotros denominamos el Codo del Huepí, la frontera con Colombia y Brasil, que es lo que denominamos el trapecio de Leticia, y la triple frontera del sur del país con Bolivia y Brasil, que la denominamos MAP, porque es el departamento de Madre de Dios en el Perú, el departamento de Pando en Bolivia y el estado de Acre en Brasil. Hugo hizo una grave denuncia por la construcción de una carretera que limita con zona fronteriza entre Brasil y Perú, la cual arrasaría con los territorios de los pueblos indígenas y recursos naturales existentes allí. Sí, tenemos varias, pero yo quisiera destacar una que ha estado en el debate político en la Amazonía, pero también en Lima y en las principales provincias, y es la construcción de una carretera que va desde el Parque Nacional Purús, ¿no?, hasta la zona fronteriza entre Brasil y Perú. Y es una carretera que va a arrasar con los territorios de pueblos indígenas, va a arrasar con los recursos naturales que existen ahí. Además atraviesa una área natural protegida, se llama el Parque Nacional Purús, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer una denuncia nacional, pero también internacional, porque la ley para el permiso para hacer la carretera quiere aprobarse en el Congreso de la República, y el Congreso de la República está controlado por los herederos de la dictadura de Fujimori y Montesinos, es decir, la bancada fujimorista, que está de acuerdo con la construcción de esta carretera. Ese es uno de los tantos problemas que tenemos en relación con la Amazonía, que atentan contra los bosques. Bueno, básicamente porque la construcción de la carretera destruye los bosques y la población vive de los bosques.
¿no? Son pueblos indígenas o bosquecinos, ¿no es cierto?, que tienen un manejo sostenible de los bosques. En el caso de esa zona, es una zona que tiene una gran cantidad de árboles que producen castaña, o nuez del Brasil que se llama, y viven de la recolección de la castaña. Pero también son árboles de siringa o de caucho que pueden ser bien utilizados. Y la introducción de la carretera atenta también contra lo que son las buenas costumbres de los pueblos indígenas y de los no indígenas de esas zonas, ¿no? Desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, hacemos un llamado a los organismos competentes para vigilar, proteger y salvaguardar los recursos naturales que están en estos bosques. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Ahora tenemos un dato importante sobre la lucha que llevan los pueblos indígenas contra el cambio climático. Dato importante. Los pueblos indígenas luchan todos los días contra el cambio climático. La contribución de las comunidades indígenas a la mitigación del cambio climático es mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. Sus bosques almacenan al menos una cuarta parte de todo el carbono del bosque tropical sobre el suelo. Esto es alrededor de 55 billones de toneladas, la cual equivale a 4 veces el total de las emisiones mundiales de carbono en el 2014. Dado que no hay datos disponibles para todas las tierras que las comunidades nativas manejan en todo el mundo, el impacto real es mucho mayor de lo que sabemos. Por eso, los pueblos indígenas lideran una lucha todos los días contra el cambio climático. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias. Desafortunadamente, Nepurudí Noticias debe reportar un caso de reclutamiento forzoso de un miembro de la comunidad indígena de Bacal, resguardo indígena Catrú, Ancoso, Río Dubasa. Se trata del joven Delmiro Forastero, un joven de 18 años que fue reclutado por el ELN. Reclutan de manera forzada a miembros de la comunidad indígena de Bacal, siendo alrededor de las 8 de la mañana del día 26 de junio de 2018, mientras el joven Delmiro Forastero, de 18 años de edad, miembro de la comunidad indígena de Bacal, resguardo indígena de Catru, Ancoso, Río Dubasa, se trasladaba a visitar a su familia desde su comunidad de origen hacia la comunidad indígena del Catru, del mismo resguardo, en jurisdicción del municipio de Alto Baudó, departamento del Chocó, fue reclutado de manera forzosa por parte de grupos pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional, presente en esta zona del departamento, elevando de esta manera nuestra voz de rechazo y exigimos la inmediata libertad arrebatada en contra de la voluntad de nuestro comunero, pues siempre hemos sido enfáticos en ser ajenos en cualquier expresión de actividad armada e ilegal. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Recuerden que podrán escuchar este programa en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, también a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país que emiten este informativo. Noticias. El Estado ha realizado varios censos poblacionales para determinar cuántas personas habitamos en Colombia y en qué condiciones nos encontramos. Entre 1902 y 2005, en la República de Colombia se han realizado 11 censos de poblaciones. En 9 de estos se indagó por la población indígena. Por eso, pueblos indígenas de Colombia, llegó el momento de contarnos para garantizar la pervivencia de nuestros pueblos y además fortalecer las políticas públicas que favorecen a nuestras comunidades. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. ¿Sabías que en la época republicana el Estado llevó a cabo las primeras investigaciones para saber cuántas personas vivían en Colombia? Estas investigaciones solo preguntaron por el sexo y la raza. En el año 1912 se dijo que las personas que pertenecíamos a los pueblos indígenas éramos 344.198.
el 6.2% de la población nacional. 6 años después de la investigación determinó que éramos casi la mitad, 158.428, 2.7% de la población nacional. Y 20 años después, en 1938, se señaló que en total éramos 100.422.000, un 1.1% de la población colombiana, lo que hoy es el equivalente a la nación entera. El censo realizado en el año 2005 señaló que somos 1.392.623, 3.3% de la población nacional, y el DANE, al identificar y caracterizar a la población perteneciente a los grupos étnicos, desde entonces ha indicado que somos 87 pueblos indígenas. Estamos agrupados en 14 familias lingüísticas. Tenemos 68 lenguas nativas, de las cuales 65 son indígenas, 2 criollas y un romaní. Ocupamos más de 30 millones de hectáreas con aproximadamente 754 resguardos. En este censo 2018, ¿quieres saber si somos más o menos? ¿Habitamos los mismos territorios? ¿Cuáles son nuestros territorios ancestrales? ¿Perdimos o se ha fortalecido nuestra lengua nativa? Conocer las respuestas depende de tu participación en este censo. Soy Mauricio Perfetti, soy el director del DANE y hago una invitación a que todas las comunidades indígenas del país, todos los pueblos indígenas del país hagan parte de este Censo Nacional de Población y Vivienda, que por primera vez es un censo que ha contado con un proceso de consulta y concertación como nunca se había hecho en el país y como nunca se ha hecho en América Latina. Y recordarles a ustedes nuestro mensaje, ¿sí? Pueblos indígenas de Colombia, llegó el momento de contarnos. Un último llamado a recordarles a todas las comunidades y pueblos indígenas que este censo ha sido consultado, concertado, trabajado con sus propias organizaciones, con un trabajo conjunto. Y por último, tal como lo hemos venido diciendo, pueblos indígenas de Colombia, llegó el momento de contarnos. Bueno, una invitación especial a todos los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, a que aprovechemos todo este proceso de consulta y concertación para hacer un censo incluyente, para que ustedes todos queden debidamente censados, para que cuando lleguen sus propios miembros de sus comunidades, que son censistas y supervisores, atiendan al censista y al supervisor, respondan verazmente. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Gracias, hermanos indígenas, por continuar con nosotros en este espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra, Neporudí Noticias. Las lenguas nativas son la base cultural de nuestros pueblos indígenas y uno de los aspectos que enriquecen nuestra diversidad cultural. Según el censo anterior, en Colombia existen 65 lenguas indígenas. ¿Hoy mantenemos nuestras lenguas propias? ¿Hemos recuperado o hemos perdido nuestras lenguas nativas con el pasar del tiempo? Escuchemos. Mediante el censo 2018 podremos saber las respuestas a estos interrogantes. Esta información no solo es importante para que Colombia sepa que en nuestros territorios hablamos nuestras propias lenguas y cuántas perviven, sino que es relevante para reflexionar al interior de nuestros mismos pueblos sobre los procesos de pérdida de lengua nativa que ponen en riesgo nuestra pervivencia cultural, de
manera que podamos emprender acciones y políticas orientadas a fortalecer estas lenguas como baluartes de la cultura indígena y de la identidad nacional. Mi nombre es Jairo Andrés Delgado, soy del resguardo La Samaritana. ¿Cuáles son estas preguntas al respecto de la lengua materna? Yo no puedo valorarme por el apellido únicamente o porque vivo en un resguardo. Una recomendación muy importante es que pensemos que la lengua materna es parte del desarrollo de la vida, de las ideas, del desarrollo de las ideas, de dejar una herencia al futuro, ¿sí? Como un pueblo diferencial. Qué importante quien da la información, quien recibe la información, sepa a qué pueblo está censando y por qué. Y por qué también yo estoy dando mis datos para la contabilidad del censo en Colombia y más importante el de mi pueblo. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Escúchenos en las emisoras indígenas y comunitarias del país. También pueden enviar sus noticias y opiniones o invitaciones a nuestro correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Aquí termina el bloque informativo de Nepurudí Noticias. A nuestros oyentes, gracias por su amable atención y sintonía. Los esperamos en una próxima emisión y recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. También buscarnos en Facebook, Comunidades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para que estén al tanto de toda la información que se desarrolla desde nuestro movimiento Gobierno Mayor. Pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Gracias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias, noticias, noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.